el mixto. Listo, vamos a hacer un ejercicio mixto donde vamos a hallar algo que yo les voy a decir. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos aquí uno en serie, uno en paralelo, perdón. A este le vamos a conectar uno en serie. Vamos a conectarle otro por acá. Vamos a conectar uno acá y otro acá. Vamos a ver qué resulta acá. Pongámosle aquí 16 voltios. Vamos a ponerle un ohmio, a este 3 ohmios, a este 4, a este 6 y a este 2. Este va a ser R1, R2, R3, R4 y R5. Bueno, vamos a pedir cosas al azar. Quiero que me digan el voltaje en R2. Quiero que me digan la corriente que pasa por R3. Con esas cosas, con estas simples peticiones, ustedes dirán, ve, me pidió nada más de uno solo, debe ser más sencillo. No crean. ¿Qué necesitamos primero? Llevarlo al circuito equivalente. Vamos a llevarlo al circuito equivalente y acostumbrémonos a hacer eso. Entonces, aquí lo voy a hacer rápidamente. El equivalente de R4 y R5 va a ser 6 más. Estos están en serie, ¿cierto? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Cómo están? Miren, 6 más 2 igual 8 ohmios. Entonces llevamos esto a esta forma. Disculpen ahí que esté dibujando de rapidez, pero son muchos dibujos. ¿Qué les recomiendo yo? Que siempre vayan dibujando los circuitos que están haciendo. Yo les decía en la última clase, ustedes de pronto ahorita no ven necesario hacer el dibujo, pero en el momento en que yo les pida que haya cosas como estas, ay, y si ustedes no hicieron el dibujo, pues es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque ustedes no van a saber qué dato tomar. Este le vamos a poner resistencia equivalente 1, para no colocar tanto. Listo. En este caso, yo ya resolví estas dos resistencias, ¿cierto? Esta y esta ya las resolví en esto. Ahora tengo que resolver estos dos paralelos, ¿cierto? Vamos cogiendo desde lo más externo a lo más interno. ¿Cómo resuelvo ese paralelo? Sencillo, yo ya les enseñé que la resistencia equivalente 2, como se va a llamar, va a ser igual a R3 por R equivalente 1 sobre R3 más R equivalente 1. Y eso quiere decir que esto es 4 por 8 sobre 4 más 8. Más sencillo, no se puede. 4 por 8 me da, ¿cuánto? ¿Quién se sabe las tablas de rapidez? 32. ¿Y 4 más 8? ¿Eso me da cuánto? 32 dividido en 12. 2,66 ohmios. ¿Qué hicimos? Llevamos esto a esta forma. ¿Se ve más sencillo ya o no? Creo que ya va tomando cara. Ah, perdón. Este no era 4 ohmios. Este es el valor que hallamos allá. 2,66. 2,66 ohmios R equivalente 2. Ahora, ¿qué hacemos? Sencillo, resolvemos estos dos en serie. Entonces dice que R equivalente 3 va a ser igual a R2 más R equivalente 2, que va a ser igual a 3 más 2,66. Y eso me da 5,66 ohmios. Entonces ya este circuito lo llevamos a esto, donde está en paralelo dos resistencias, una de 1 ohmio y otra de 5,66 ohmios. Claro, hasta ahí.
¿Qué hacemos? Resolvemos en paralelo. Resistencia equivalente total, porque ya es la final, va a ser igual a 1 por 5,66 sobre 1 más 5,66. Eso me dice que es 5,66 sobre 6,66. ¿Cierto o no? Esto me da aproximadamente 0,85 ohmios. ¿Qué hicimos? Llevamos esto a esta forma, donde este vale 0,85 ohmios. Aquí está el voltaje de 16 y la corriente que pasa por acá. Listo, ahí hicimos lo suavecito, lo fácil, que es llevarlo al circuito equivalente. Estas cosas que se hicieron fue solo para llevarlo al circuito equivalente. Ahora, ¿qué necesitamos? Hallar lo que pidió el profesor. ¿Qué pidió el profesor? Les recuerdo que yo al inicio del ejercicio pedí estas dos cosas. El voltaje en la resistencia 2 y la corriente que pasa por R3. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Mm? Primero que todo necesitamos hallar la corriente. Vamos a hallarla. De aquí en adelante voy a usar otro color para que no haya confusión. Usar el azul. Que va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Voltaje 16 voltios. Resistencia total 0,85 ohmios. ¿Y eso me da cuánto? Eso me da 18,82 amperios. Que esta es la corriente. ¿La corriente que pasa por dónde? Por la resistencia equivalente total. Entonces ahí ya empezamos a aplicar unos criterios que ya se les traté de explicar ahorita, que cuando es en paralelo, el voltaje total va a ser igual en todos sus elementos, y cuando es en serie, la corriente total va a ser igual en todos sus elementos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si nos devolvemos acá, ya tenemos esta corriente. Si nos devolvemos al circuito anterior, sabemos que esta resistencia por la cual está pasando esta corriente y ese voltaje que está también directo a esta resistencia, está afectándome estas dos resistencias. Por ende, no puedo decir que esta misma que está afectando acá es la misma que está afectando a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a explicación, ¿dónde se mantiene la corriente igual? En ejercicios en serie. Y como estos dos están en paralelo, la corriente cambia. ¿Qué debemos hacer? Hallar la corriente de ahí, de ese elemento. Pero ¿para cuál elemento? Si yo le estoy pidiendo R2 y R3, ¿qué conforma R2 y R3? Pues R2 está acá, sencillo. R3 todavía falta un paso atrás. Entonces, para hallar el voltaje en R2, primero debemos hallar la corriente acá. ¿Sí? ¿Cómo la hallamos? Como estos están en paralelo, sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo. O sea que estos 16 voltios están aquí y están acá. O sea que tenemos voltaje y tenemos resistencia. Hallemos la corriente. Entonces vamos a hallar la corriente en la resistencia equivalente 3, que es esta, la resistencia equivalente 3, que va a ser igual al voltaje en la resistencia equivalente 3 sobre la resistencia equivalente 3. El voltaje decimos que es el mismo, 16 voltios, 16 voltios. Y la resistencia equivalente 3, 5,66 ohmios. Entonces, ¿qué pasa? 16 dividido en 5,66, 2,826 amperios. Tenemos la corriente que pasa por este elemento. Solo tenemos la corriente que pasa por este elemento. Pero recordemos que este elemento se compone de dos elementos. Mira, se compone de R2 y de R equivalente 2. Entonces, la corriente que está pasando por este elemento sí es la misma que está pasando por estos dos.
porque están en serie y en serie la corriente es la misma. Pero ¿qué le está pidiendo el profesor? Le está pidiendo el voltaje de R2. Entonces, tenemos la corriente que pasa por acá, que sería 2,826 amperios. Y tenemos la resistencia. Vamos a hallar el voltaje, hagámoslo rapidito. Voltaje de R2 va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula de voltaje? Lo escucho. A ver si se aprendieron ya. Chicos, lo escucho. ¿Voltaje es igual a intensidad por resistencia? ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? Bueno, las dos. Bueno, voltaje va a ser igual a corriente que pasa por R2 por R2. ¿Cuánto es eso? La corriente que pasa por R2 va a ser esta, la misma que pasa por R equivalente 3, están en serie, la corriente es la misma. Entonces la corriente que pasa por R2 va a ser 2,826 amperios por R2, que es 3 ohmios. ¿Ese voltaje me da cuánto? ¿Cuánto me da ese voltaje? Me da 8,478 voltios. ¿Tenemos esto? Sí, lo tenemos, ya lo dijimos. 8,478 voltios. Y ahora, debemos hallar la corriente en R3. Pero ¿cómo hallamos la corriente en R3? Les pregunto, ¿cómo la hallamos? Resulta que R3 se mezcló con R1 para hacer este R equivalente 2. De R equivalente 2 tenemos la corriente. Sí, tenemos la corriente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo divido otra vez R equivalente 2, queda en dos elementos en paralelo. Y la corriente en los elementos en paralelo no es la misma, varía, es lo que les acabo de explicar. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues fácilmente podemos hallarle el voltaje. ¿Para qué? Para con el voltaje tener el voltaje de acá y el voltaje de acá, que es el mismo, y con ese voltaje hallar la corriente acá. Vamos a hallarle el voltaje a R equivalente 2. Y les quiero mostrar de una algo. Dice que la fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice que la voltaje en R equivalente 2 va a Sí, ser igual. señor. Va a ser igual a la corriente en R equivalente 2 por R equivalente 2. ¿Cuánto es la corriente? La misma, 2,826 amperios por 2,66 ohmios. ¿Cuánto es eso? Eso me da aproximadamente 7,54. Ahora quiero que vean ustedes algo. Si yo cojo esta corriente, este voltaje que me dio acá y este, sumados me debe dar aproximadamente 16. Creo que da 16,01 por los decimales, que es la fuente de voltaje que le está actuando en esas dos resistencias. O sea que, como podemos ver, lo que pasó con el voltaje fue que se dividió entre las dos resistencias. ¿Claro está ahí? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el voltaje que está acá. Tenemos este voltaje. Ese voltaje que está acá, como están en paralelo, es el mismo acá y acá. Como ya tenemos el voltaje de acá y tenemos la resistencia, pues hallemos la corriente. Sencillo, con eso terminamos. Entonces dice que la corriente en R3 va a ser igual a voltaje en R3 sobre resistencia 3. Voltaje en R3 va a ser igual a 7,54 voltios sobre R3, que vale 4 ohmios. ¿Cuánto me da eso? Me da 1,885 amperios.
¿Tenemos este dato que pidió el profesor? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Resolvimos el ejercicio con las incógnitas que el profesor nos especificó. ¿Claro o no claro? ¿Difícil o no difícil? ¿Cómo lo ven, chicos? Chicos, ¿cómo la ven? No me digan que quedaron mudos de ver lo difícil. Profe, Dime. como tal, usted no me va a mandar un ejercicio así, ¿cierto? Sí. ¿Fácil o difícil? ¿Por qué no contesta? Pero yo la verdad no entendí. Bueno, ahí voy a enviar el video para que lo tengan. Voy a ponerles para que trabajen según como venga con ese, resolvemos dudas en la clase siguiente. Voy a enviarles el video, me toca desde mi canal personal. Voy a parar aquí un momentico, espérame un momento, dejo de grabar. Muchachos, ya lo voy a enviar.